Entra con Roberto García. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa? Muy bien, gracias a Dios. ¿De dónde nos estás viendo? ¿De Washington, puede ser? Te estoy viendo. No, estoy aquí en Indiana, cerca de Chicago. Ahora mismo. Tú fuiste el de la propuesta, perdón, el de la protesta frente a la embajada la embajada cubana en Washington. ¿Es correcto mi información? Soy yo. Estuve 8 días afuera. 8 días Sí, consecutivos, consecutivo, de domingo a domingo. 8 días. de domingo a domingo. ¿Y cuál era la razón de tu propuesta? De Mira, tu protesta? la razón de mi protesta es que, tú sabes, llevo 6 años sin ver al niño mío. ¿Cuánto? 6 años ya sin ver al niño mío. Lo 6 años, sí. 6 años. ¿Por qué no puedes ver a tu hijo? Por el régimen. Olvídate la razón que sea. En mi caso es porque me robaron una propiedad y así sucesivamente, pero es el régimen. Si no existiera el régimen, a mí no me hubieran podido robar la propiedad. ¿Tú me entiendes? No hubieran podido pagar un oficial corrupto que me pusiera un stop permanente en la aduana. ¿Me entiendes? Es el régimen. Es decir, a ti te roban una propiedad ¿Entendiste? y tú protestas, me imagino, Sí. y entonces te dijeron, bueno, ya no vas a entrar más a Cuba. No, no, a mí no me dieron tiempo ni a protestar. Yo sé que me roban la propiedad porque eso ya es un litigio que tenía yo antes de venir para acá. Se firmó un documento que si yo, tú me entiendes, devolvía un X cantidad de dinero cuando yo regresara, a mí se me devolvía la propiedad. Te estoy hablando de $4,500 y te estoy hablando de una propiedad de $50,000. ¿Me entiendes? Es un gran negocio. No dejarme entrar a Sí, mí ahí. Pero claro. en realidad la casa no me preocupa, no me interesa. Yo no quiero nada de eso. Yo lo único que quería era ver al niño mío. ¿Me entiendes? Que quiero ver al hijo mío. ¿Me entiendes? Yo lo dejé con 6 años y ahora va a cumplir 12. El niño mío ahora mismo le detectaron un problema en un pie, hay que operarlo de la rodilla y posiblemente hay que operarlo del pie abajo también, ¿me entiendes? Y es una violación fragante, es un crimen de Estado lo que están haciendo con nosotros, la familia cubana. Entonces, a lo que yo quiero, porque esto es rápido y sin dolor, eh, estamos hablando, mucha división, mucho show, mucha polémica, que si aquel es esto, que si aquel es lo otro. Caballero, mira, yo a esta gente los conocía ahí cuando yo estaba en la protesta, ¿me entiendes? Que ellos me ¿De qué gente tú contactaron, estás hablando? ¿De qué de gente la tú estás hablando? Que quede claro. Mexicana, la C40, todo ese tipo de todas esas personas, yo los he conocido, he interactuado por aquí, por el teléfono con ellos cuando yo voy para la protesta. Yo fui para ahí buscando eso mismo, poder entrar a mi país libremente, poder ver a mi hijo, poder que se acabe esa violación, ¿tú me entiendes? Y cuando yo veo la propuesta de esta gente, pues bueno, yo decido que los apoyo incondicionalmente. ¿Tú sabes por qué? Porque es hora de hacer y ¿Pero no qué de gente me hablar. estás hablando? ¿De la nueva nación de Cuba? La nueva nación cubana, la gente de la Constitución 40, que quieren instaurar la Constitución 40 en Cuba de nuevo. La Constitución 40, sí, tiene algunas cosas que a lo mejor hay gente que no le convenga. Se la quitamos, bro. Se la quitamos. Se la quitamos y le ponemos lo que nos convenga. ¿Tú me entiendes? La que sí no conviene es esa que está puesta ahí, el mamotreto ese, el comunismo y la dictadura esa. Por lo Ok, tanto, yo un momento para que las personas empiecen a conocer. ¿Tú perteneces a la nueva nación cubana? no, yo no pertenezco a nada. Yo te estoy diciendo que yo Ok. los conocí a ellos ahí y estoy de acuerdo con lo que ellos Y los hagan. apoyas. ¿Me entiendes? Cuando monten en un barco, yo voy ahí en ese barco. ¿Me entiendes? Yo voy ahí en ese Ok, barco. Yo te ok. estoy explicando que yo Entonces, los conozco. sí. Entonces, Sí. esos 8 días de protesta continua frente a la embajada de Washington, es decir, la embajada de Cuba en Washington, ¿tuvieron algún resultado? Hasta ahora no, ninguno. Eso Ninguno. no, nada, Caso no ha omiso. manifestado, la dictadura no se ha pronunciado, como ustedes pudieron ver, cuando yo llegué la embajada estaba abierta, cuando yo empecé a protestar ellos cerraron la embajada y llamaron a la policía, a la guardia, a la guardia de la Casa Blanca, que se dice la, la guardia secreta de la Casa Blanca, que fue policía que vino a hablar conmigo, están en mis directas en mi Facebook, y es el que me explica a mí de que ellos dicen que no me pueden atender porque por el problema del coronavirus. Pero eso es mentira, porque ahí se vio en la primera directa, en la segunda directa, que la bandera estaba puesta y que ellos estaban atendiendo a todo el mundo. ¿Me entiendes? A mí nadie me ha dicho nada. Por lo tanto, ¿Existe alguna posibilidad de que tu hijo venga a Estados Unidos? sí, sí existe, pero el problema es que, como ya tú sabes, las reunificaciones están paradas ahora en este momento. Y entonces, yo lo iba a ir a ver a Punta Cana ahora en junio y llegó el coronavirus. Y entonces siempre es algo, y yo no voy a esperar más. Por lo tanto, yo apoyo incondicionalmente a la nueva nación cubana. Yo apoyo incondicionalmente, y lo estoy diciendo aquí para que todo el mundo lo sepa,
a la gente de la C40. Yo apoyo incondicionalmente a todo aquel cubano que de verdad quiera hacer algo y no hablar más. ¿Me entiendes? Yo lo Sí. apoyo. Roberto, cuando tú dices incondicionalmente es para lo que sea. Para lo que sea. Te estoy diciendo que en el primer barco voy yo. El primer cohetazo como lo metan a mí. Yo voy con ellos. El primer cohetazo, los primeros presos, lo que vayan a hacer, ahí voy a estar yo de primero. ¿Me entiendes? Con este muchacho, con Rogelio, con todos esos comandantes que él tiene, con el que sea, con la gente de la C40, con Alessandro Taola, si se quiere montar en un barco, con Periquito, todo el que quiera hacer algo bueno de verdad y no hablar más y hacer cosas de verdad, pueden contar conmigo. Yo voy de nuevo para la embajada. Voy a hacer una ¿Cuándo vas a estar en la embajada? Aún más grande que la que hice. ¿Cuándo vas a estar en la embajada? ¿Cómo? ¿Cuándo vas a estar en la embajada? Lo más pronto posible, en una semana posiblemente, en 2 semanas más tardar, porque estoy gestionando algunas cosas legales que me dijeron, espérate, para que no tengan pretexto, ¿me entiendes? Pero en cuanto me den el resultado, yo voy por ahí. ¿Tú me entiendes? Porque no se trata de que me robaron una casa, se trata de que me están violando mis derechos y los de mi hijo. Yo soy cubano, yo soy ciudadano cubano, yo no soy americano, yo no soy haitiano, yo no soy francés, yo soy de Cuba y yo nací ahí, a mí Dios me puso ahí, yo tengo derecho a entrar a mi patria libremente. ¿Me entiendes? Okay, déjame hacerte esta pregunta. Tú me estás diciendo de que cuando no te dejan entrar a Cuba es que no te están dando la posibilidad de adquirir el pasaporte cubano. No, yo tengo pasaporte y todo. A mí me bajaron el 6 de junio del 2017 de un avión en Tampa. A mí no me dejaron ni llegar a Cuba. Y mi familia ha ido a La Habana, ha ido a otros lados y la respuesta siempre es la misma. Tiene una restricción y no se sabe hasta cuándo es. Y yo sí sé hasta cuándo es. Todo el mundo sabe hasta cuándo es. ¿Tú me entiendes? Es la casa que me la robaron y que le pagaron a un jefe de la seguridad del Estado ahí. Ahí está todo en mi Facebook. Ahí está todo explicado en mi Facebook. Roberto García, búsquenlo para que ustedes. ¿Tú tienes permiso de residencia para entrar a Cuba? Es decir, tú tienes residencia cubana, ya no la debes tener porque llevas 6 años fuera. Cuando la perdí, yo fui a ir a los 2 años. Ya había perdido la residencia porque el problema era que cuando había entrado Donald Trump, ¿te acuerdas? Entonces mi residencia americana se demoró 2 años y como 3 meses en llegar. ¿Me entiendes? Entonces, eso le facilitó a ellos la condición de poder ponerme esa restricción, ¿me entiendes? Pero es que la residencia, ¿qué residencia? Yo soy cubano, bro, yo soy de Cuba, yo nací en Cuba. ¿Cuál es la residencia esa? Yo no necesito eso para entrar a Cuba, yo soy ciudadano cubano. Sí, no, yo no, recuerda que yo estoy de tu lado, estoy simplemente jugando el papel de malo aquí para que tú, un poco para que las personas entiendan. Yo le estoy explicando a la gente. No es contigo, yo sé que tú estás a mi lado. No es contigo. Yo le estoy explicando yo estoy haciendo el papel de la aduana, como haciendo el malo, para que tú te expliques, ¿no? Y las personas entienden el quid de la cosa, ¿no? No es que yo esté en contra tuya, no, al contrario. Discúlpame, es que yo le estoy hablando a todos esos más de 20,000 personas que hay en la misma situación que estoy yo, que cuando estuve ahí ninguno fue a ayudarme, ninguno dijo nada. Le estoy explicando que usted no necesita una residencia cubana. ¿Qué es eso? Es una falta de respeto. Usted nació en Cuba, usted no necesita ni el pasaporte para entrar a Cuba. Por lo tanto, yo ya hago un llamado a apoyar a esta gente de la nueva nación cubana. Yo los voy a apoyar incondicionalmente. Apoyen a la gente de la C40. Miren bien la C40. Valórenla bien para que ustedes vean. Sí, hay algunas cosas que a lo mejor no les cuadra. Bueno, la quitamos. ¿Tú me entiendes? Apoyo a todo el que quiera hacer algo y no hablar más. Es tiempo de hacer. Mira, esa gente nunca han estado como están ahora. Esa gente nunca han estado como están ahora. ¿Tú me entiendes? Están cogidos por ahí, por donde tú sabes. Es hora de tumbar a esa gente, es hora de nosotros irnos para allá, es hora de nosotros levantar nuestro país, es hora de que se vayan, brother, ¿me entiendes? Estamos hablando, pasan los años, pero para que tú veas, pasan 1, pasa 2, pasa 3, pasa 4 y no pasa nada. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente sigue esperando que alguien haga algo. No, mano, usted es el que tiene que hacer. Yo tengo que hacer, tú tienes que hacer, esta gente tiene que hacer, December Bueno tiene que hacer, Otaola tiene que hacer. Todo el mundo tiene que hacer. Es hora de hacer ya. ¿Me entiendes? Es hora de hacer ya. Yo respeto toda la lucha en contra de la dictadura, pero llegó el momento de hacer. Ok, cuando tú dices las personas tienen que hacer algo, ¿qué tú le propones a las personas que hagan? Yo les propongo a las personas que se vayan con nosotros para Cuba, que se monten en un barco. ¿En qué se van a ir? En barco. En barco. ¿Estás hablando de la operación retorno? Sí, operación retorno. Yo propongo eso. La operación retorno no es ilegal, que dice que Estados Unidos puede decir ustedes no pueden salir de aquí de las fronteras marítimas. A mí eso no me consta, yo no sé, yo he ido a pescar y a mí nadie me ha preguntado para dónde voy. Sí, has ido a pescar, pero bueno, ¿saben dónde tú vas a estar? Una cosa es ir a pescar y otra cosa es ir a invadir a otro país. ¿No existe algo ahí extraño? Ajá, en el peor de los casos, ¿qué puede pasar? Que nos metan una multa, la pagamos. Ok. Porque más nada pueden hacer. Sí, mira,
hay cosas, mira, hay gente que me preguntan, te agradezco primeramente que hayas entrado y te agradezco lo que estás haciendo esa protesta, ojalá pudiéramos hacernos eco desde allá, es decir, el día que estés haciendo una protesta, comunícate con nosotros para nosotros hacerte eco y que por favor que todas las personas que estén en Washington vayan contigo ahí. Nosotros hicimos una hace poco, una caravana frente al consulado en Montreal, de verdad que sí, lo que estoy tratando de entender es como desglosar esto. Mira, hay gente que dicen que este programa no va a tumbar la dictadura. Eso lo sé yo, que este programa no va a tumbar la dictadura. Pero este programa, el de Otaola y el de todo el mundo, las personas que lo ven sí son los que van a tumbar la dictadura. Entonces, y yo me uno a esas personas, por supuesto, ¿no? Con mis ideas, con la filosofía que tengo. Pero hay una cosa que hay que reconocer. Tú llevas en esta lucha, ¿cuántos? 6 años, me dijiste que no vas a Cuba. En menos de un año se ha visto el revuelo que ha sido mucho más grande que hace por lo menos 2 años atrás. En eso no podemos estar en desacuerdo, ¿correcto? Ahí donde yo quiero llegar, brother. Si los tenemos ahora sí, imagínate si le metemos el puntillazo. ¿No me entiendes? Es el tiro de gracia. Tenemos que hacer algo de verdad contundente. Ya los tenemos. Es como que, a ver si tú me entiendes. Es hora de apretar más la tuerca. Es hora de hacer cosas físicamente. ¿Tú me entiendes? Nosotros no queremos dañar a nadie. Nosotros no queremos guerra. Nosotros queremos reconstruir nuestro país. ¿Tú me entiendes? A lo mejor yo voy solo en un barco, a lo mejor me hunden y me desaparecen. Pero a 10 o 15 mil barcos no se lo van a poder hacer. ¿Me entiendes? Y nosotros lo que vamos a reconstruir nuestro país. ¿Tú me entiendes? A llevar trabajo, a llevar comida, a llevar medicina. ¿Tú me entiendes? A ver a nuestra familia. ¿Tú me entiendes? A curar las heridas del pueblo cubano. Eso vamos nosotros. ¿Me entiendes? Y todo esto es un llamado a las personas que contactan a este muchacho, a Rogelio, que es el que tiene la iniciativa, que es el que tiene la idea bien clara de lo que es esto, porque en definitiva, yo lo que digo es, en el primer barco que salga, yo voy, porque yo sí quiero ver a mi hijo, ¿me entiendes? Yo sí quiero ver a mi hijo, yo sí quiero darle un abrazo a mi hijo, yo sí quiero ver yo sí quiero estar con mi hijo, ¿me entiendes? Y yo sí quiero entrar a mi país. Porque aquí hay mucha gente que te dice, no, yo no voy. No, usted dice que no va porque usted sabe que cuando usted llega ahí lo van a virar para atrás. ¿Me entiendes? Todo el mundo quiere ir a su patria porque eso ojalá. Así seas pobre, así seas rico, así seas millonario. Eso ojalá. Es tu país, brother. Sí. Muchísimas gracias, mi hermano. De verdad que sí, Roberto. Muchísimas gracias por entrar a nosotros. Tengo el estudio con varias personas de la Nueva Nación Cubana. Te agradezco grandemente. Por favor, comunícate en nuestra página de Facebook, Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, cuando vayas a hacer la protesta, para nosotros hacernos eco junto contigo de esa propuesta, de esa protesta, e incluso, no sé, quizás hasta darle, es decir, amplificar mucho más desde aquí, desde Canadá, que es lo que podemos hacer ahora contigo. Así que muchísimas gracias. De verdad que sí, pasa buenas tardes y espero, me imagino el dolor que estás sintiendo, porque yo no sé qué pasaría si yo no pudiera ver a mi hija que está conmigo aquí tanto tiempo como tú, y ya veo que estás desesperado. Muchísimas gracias. Hay que pensar con la cabeza fría, de verdad que sí. Tu hijo te necesita y espero vernos pronto y poder un poco debatir más sobre esto. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Mi hermano, cuídate. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Ok, vamos a ver. Roberto me dice que él apoya la Nueva Nación Cubana. Yo pensé que él formaba parte de la Nueva Nación Cubana, pero él apoya a la Nueva Nación Cubana y bueno, irá en el primer barco alegadamente. Tú me llamas, ¿dónde tú estás?